Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Avión que llevó a La Habana al jefe de las FARC, alias Timochenko, pertenece a la estatal petrolera venezolana PDVSA. Usted reconoce responsabilidad, tiene un tratamiento. Usted no reconoce responsabilidad, tiene otro tratamiento. Acuerdo sobre aplicación de justicia en el proceso de paz con las FARC abre muchos interrogantes. El gobierno entregó nuevas explicaciones. Controversia por aplicación de justicia para las FARC. El expresidente Uribe dice que el acuerdo de La Habana cede ante el terrorismo. El ministro del Interior contesta que a la oposición nada le sirve. Entonces eso no es justo, entonces nos vamos a llenarles de delincuentes. Familiares de militares detenidos y víctimas de las FARC tienen dudas sobre aplicación de justicia en desarrollo del proceso de paz. Fuerte pronunciamiento del Papa Francisco ante el Congreso de Estados Unidos. Pidió abolición de la pena de muerte y llamó la atención sobre el extremismo religioso, la inmigración y el tráfico de armas. Otra tragedia en la Meca, el lugar sagrado del Islam. Una estampida ocasionó la muerte de al menos 717 personas y dejó más de 800 heridas. Noticias RCN con Jenner Bedoya. El avión que llevó hasta La Habana al jefe de las FARC, alias Timochenko, no solo es de matrícula venezolana, sino que pertenece a la estatal petrolera PDVSA. La aeronave habría sido autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro, que es facilitador del proceso de paz. Las imágenes publicadas por la guerrilla dejan ver parte de la matrícula con las iniciales YB, que corresponden al Código Internacional de Aviación para Venezuela. El avión modelo Beechcraft 1900 de matrícula YB2869 es de la empresa estatal venezolana de petróleos PDVSA. En la aeronave, tal como lo informó Noticias RCN, arribó en la madrugada del miércoles a Cuba el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko. La matrícula se observa claramente sobre el lado izquierdo de la aeronave, con las letras YB correspondientes a las siglas internacionales que identifican la aviación venezolana. Las aeronaves de la empresa PDVSA son utilizadas por todos los funcionarios del gobierno Maduro y 3 de ellos, 2 Falcon 50 y un Falcon 900, están incluso asignados al gobierno de Raúl Castro desde abril del año pasado. El avión modelo Beechcraft tiene una autonomía de vuelo de 600 millas, fácilmente cubre la ruta Caracas-La Habana. La utilización de los aviones de la empresa estatal siempre ha sido polémica. Trasladó a un empresario venezolano que llevó una maleta de más de $790.000 sin declarar a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Y en enero de este año, el diario ABC de España aseguró que Hugo Chávez, hijo, habría utilizado aviones de la petrolera para transportar droga hacia el extranjero. Tras estas imágenes captadas ayer en La Habana, surgen varias inquietudes. El jefe de las FARC partió desde Venezuela en el avión de PDVSA. El avión cruzó territorio colombiano. Las autoridades colombianas sabían del traslado del jefe guerrillero en un avión del gobierno venezolano. Y tal vez la más importante, vive uno de los terroristas más buscados del mundo en territorio venezolano. El acuerdo sobre aplicación de justicia en el proceso de paz con las FARC abrió una gran cantidad de interrogantes, dudas que surgen principalmente desde las víctimas ante el alcance que tendrían las penas alternativas a los guerrilleros. El gobierno entregó nuevas explicaciones. Estas son algunas de las principales preguntas. ¿FARC pedirán perdón? Nunca se mencionó explícitamente el pedir perdón. Al contrario, sí se amplió el universo de los victimarios y quedaron en la misma bolsa agentes del Estado, fuerzas militares, empresarios y políticos. ¿Restaurar o reparar? Cuando en el acuerdo se habla de acciones restauradoras como obras o trabajo social para resarcir a las víctimas, omiten el término reparación, que implicaría entregar patrimonio y responsabilizarse de indemnizaciones económicas. ¿Sanciones o penas? Siempre se menciona la palabra sanción, no pena. Incluso la frase completa es sanción restrictiva de la libertad. Y es que una pena implicaría una condena y una restricción efectiva de derechos. ¿Narcotráfico será conexo? En la lista de delitos que no serán amnistiables o indultables no se mencionó el narcotráfico. Incluso Noticias RCN conoció que ya se estableció la teoría de que la financiación por este crimen sea tratada como un delito político conexo.
juzgamiento a Fuerzas Armadas. ¿Aplicaría el mismo sistema de justicia que para las FARC? Las preguntas surgen porque en las declaraciones se dice que sería equitativo y simultáneo y en cambio deja solo como una posibilidad el que sea diferenciado. ¿Se trata de un supratribunal? Si esta nueva jurisdicción puede recoger procesos de todos los órganos de control y judiciales del Estado relacionados con el conflicto, ¿podría reabrir casos que ya son cosa juzgada? El presidente Santos llegó a Nueva York, donde expondrá los avances del proceso de paz ante la Asamblea de la ONU. ¿Cuáles serán las penas restrictivas y cómo y dónde se aplicarían? Son preguntas que interesan a la comunidad internacional. ¿Cómo se cumple esa pena en condiciones de dignidad? En condiciones de... No estamos hablando de barrotes ni de pijamas rayadas, no estamos hablando de eso. Esta declaración de Humberto de la Calle fue una de las primeras pistas sobre lo que se avecinaba en materia de penas para las FARC. Quedaba descartada la cárcel como sanción. Entonces todos apuntaron a que se trataría de una pena privativa de la libertad y hasta allí parecía que alcanzaba el resorte de la justicia internacional. Esto dijo el exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, hace un mes en Cartagena. Los máximos responsables deben cumplir prisión. ¿Dónde y cuánta prisión no está definido? Pero los máximos responsables deben cumplir prisión. Al resto se les puede aplicar penas alternativas. Ahora el gobierno acuña el término de sanciones restrictivas de la libertad, acompañadas por labores restauradoras. Estas sanciones tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad. ¿Qué significa? Que la verdadera sanción será una obra social o trabajo como construcción de carreteras, colegios, centros de memoria, con una restricción de movilización en un área geográfica, pero sin el impedimento de hacer política o aspirar a cargos públicos. El gobierno del presidente Santos insistió en que el acuerdo firmado con las FARC en La Habana no da lugar a la impunidad. El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, entregó más explicaciones. El primero es no a la impunidad. Los crímenes que más le duelen a los colombianos, como el secuestro, la desaparición forzosa, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, la violencia sexual, serán investigados, juzgados y sancionados por una nueva jurisdicción especial. El reconocimiento de los delitos y las penas impuestas serán restrictivas, siempre y cuando el vinculado a la ley reconozca sus crímenes. Si no hay confesión, será una reclusión ordinaria. Usted reconoce responsabilidad, tiene un tratamiento. Usted no reconoce responsabilidad, tiene otro tratamiento. En Colombia se creará un tribunal especial que se encargará de imponer las penas. Estos crímenes que no van a ser amnistiados tendrán unas sentencias adecuadas y que se hará justicia en Colombia. El régimen de sanciones tiene condenas efectivas hasta de 20 años. Usted no reconoce responsabilidad, señor, se va a un juicio contradictorio y puede terminar con una pena de hasta 20 años de cárcel. El quinto punto busca que se cumplan las condiciones acordadas. Tienen que ir a una comisión de la verdad, tienen que reparar a las víctimas, tienen que asegurar que hay una dejación de armas efectiva. El expresidente Uribe aseguró que tiene dolor de patria. Una vez más consideró que el gobierno cedió ante las pretensiones de las FARC. He amanecido con dolor de patria por la claudicación del gobierno ante el terrorismo. Para el expresidente Álvaro Uribe, el gobierno nacional cedió ante el terrorismo con los anuncios hechos desde La Habana. El gobierno lo único que ha propuesto es un acto legislativo, un golpe de Estado a la democracia, donde el gobierno ilegalmente pretende, con sus mayorías del Congreso, sustituir la Constitución. Calificó la dejación de las armas por parte de las FARC como un engaño. Históricamente ya se conoció que cuando la FARC hablaba de dejación de armas, no las entregaban, sino que las conservaban. Las guardaban y las aseguraban mientras querían. Las desaseguraban, las montaban y las disparaban cuando querían. Y ahora se cae en la misma trampita. Dijo que los militares no tienen un tratamiento digno como corresponde a las fuerzas de la democracia. El terrorismo no va a la cárcel. La cárcel del terrorismo será ir al Congreso. Y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le respondió al expresidente Uribe. Dijo que al Centro Democrático no le hubiera servido ni una cadena perpetua contra las FARC. El gobierno arremetió contra el uribismo, que en las últimas horas expresó sus profundas preocupaciones sobre el acuerdo de justicia anunciado ayer por gobierno y FARC desde La Habana, Cuba. Ningún acuerdo en materia de justicia les hubiera servido, ni siquiera la cadena perpetua para los integrantes de las FARC.
hubieran encontrado ellos cualquier motivo y cualquier argumento para descalificar. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, invitó al uribismo a un diálogo franco sobre el proceso de paz. Por Dios, yo no sé qué es lo que quieren, que sigamos 20, 30 años más dándonos bala. Aquí hay una oportunidad única y irrepetible y el gobierno nuevamente, como lo ha venido haciendo en las últimas semanas, reitera la invitación a ese diálogo. Por ahora parece inviable un diálogo entre gobierno y oposición, que en las últimas horas reafirmaron sus diferencias frente al proceso de paz. El procurador Alejandro Ordóñez también planteó sus reparos al acuerdo sobre justicia con las FARC. Advirtió que los jefes de las FARC no pagarán cárcel. Para el procurador, lo pactado no obliga a las FARC a pagar cárcel, sino que simplemente restringe su libertad e impone trabajo social. ¿Qué proporcional tiene sancionar con trabajo comunitario a quien ha cometido masacres, delitos sexuales, asesinatos, miles de secuestros, desapariciones forzadas o el genocidio contra esperanza, paz y libertad? Si la sanción se trata solamente de trabajo, obras y actividades, resultaría manifiestamente inadecuado respecto a la gravedad de los crímenes cometidos. Dijo que no se impuso el desarme y la entrega de armas. Debe estar sujeta al desmantelamiento de esa organización ilegal, lo cual incluye su desarme absoluto y su desmovilización total de sus integrantes de manera verificable, y el destino que tendrán dichas armas debe quedar claro como condición sine qua non para la concreción del acuerdo final. Ordóñez agregó que los militares se verán perjudicados. En La Habana se estaba negociando con la FARC el tratamiento judicial a los militares y a los policías. El gobierno nacional lo negó. El procurador pide conocer qué se negoció bajo la mesa. La Procuraduría exhorta al gobierno a revelar el texto completo y detallado del acuerdo en materia de justicia. Agregó que el acuerdo tiene impunidad y pidió ajustarlo para evitar procesos internacionales. Las recomendaciones fueron enviadas al presidente Juan Manuel Santos. Son 2013 los integrantes de las fuerzas militares sindicados y condenados por delitos cometidos en medio del conflicto. De ellos, 1968 son del Ejército y 45 son de la Armada. La mayoría de ellos están en etapa de juicio y quedarían cobijados por el nuevo Tribunal Especial para la Paz, por supuesto, si quieren acogerse. Y entre los condenados, el 50% cumple penas superiores a 30 años de cárcel. Precisamente, familiares de policías y soldados que murieron a manos de las FARC no comparten los acuerdos firmados en La Habana. Piden justicia y una reparación verdadera. Hubiésemos querido que se llegara primero a un acuerdo en el tema de víctimas, porque se dice que es el eje central, la columna vertebral precisamente de todo el proceso. Eso no es justo, entonces nos vamos a llenar de delincuentes, vamos a vivir en medio de delincuentes. Lo que queremos en estos momentos es que la guerrilla ponga las manos en su corazón y haga las cosas muy bien hechas, que no se estén burlando de nuestro país. No quede olvidada, queremos que nos den razón, queremos que aparezca. ¿Será que soy negativo? Pero yo no pienso que para nosotros vaya a haber ningún alivio cuando siempre vemos que todo se le están dando a la FARC. Justicia plena contra las FARC, porque pues no somos nosotros solamente una familia que sufrimos la pérdida de nuestros familiares, son muchas en Colombia. A mí me gusta encontrarme con toda la gente. Fuerte pronunciamiento del Papa Francisco ante el Congreso de Estados Unidos. Tras una gran ovación, pidió la abolición de la pena de muerte y llamó la atención sobre fenómenos como el extremismo religioso, la inmigración y el tráfico de armas. La regla dorada también nos recuerda de nuestra responsabilidad de proteger y defender la vida humana en cualquier momento de su desarrollo. El Papa Francisco ya ofició su último acto público en Washington. Visitó un centro de caridad donde dijo que no hay justificación para no tener un hogar.
Dijo que es injusto que haya millones de personas en el mundo sin techo y que no deberían existir razones sociales de ningún tipo para que esto ocurriera. Con estas palabras, Francisco se despidió de Washington, su primera parada en Estados Unidos, y se alista para despegar hacia Nueva York, su segunda parada en esta visita. Otra tragedia en la Meca, el lugar sagrado del Islam. Una estampida ocasionó la muerte de al menos 717 personas y dejó más de 800 heridas. A pocos kilómetros de la Meca, en Arabia Saudí, cientos de peregrinos quedaron atrapados entre una multitud de musulmanes que participaban en la peregrinación. Más de 850 personas resultaron heridas en la estampida causada por el hacinamiento en las calles del enclave. La situación empeoró por las altas temperaturas. Miles de fieles salieron de sus campamentos hacia el lugar donde se debería cumplir el rito de la lapidación de las 3 columnas que simbolizan las tentaciones del diablo. 4.000 rescatistas y 200 ambulancias trabajan en la zona de Mina, donde están las víctimas. La Defensa Civil aseguró que la Media Luna Roja controla la situación, considerada una de las peores tragedias en los últimos 25 años. El acceso al lugar donde ocurrió el incidente fue cerrado, mientras los heridos son trasladados a hospitales cercanos. Se conocen detalles de la historia de una niña mexicana que logró llegar hasta el papamóvil y entregarle una bandera y una carta al Papa Francisco. Se llama Sofía, tiene 5 años y enfrentó al servicio secreto de Estados Unidos para llevarle un mensaje al pontífice sobre los inmigrantes. Se trata de la pequeña Sofía Cruz. A sus 5 años de edad no midió el riesgo que corría y burló la seguridad de quien es uno de los más custodiados del mundo. En un descuido de los miembros del servicio secreto, saltó la reja que lo separaba de la caravana y, a pesar de ser interceptada por uno de los escoltas, el Papa percibió su angustia y su esfuerzo y permitió su paso. El sumo pontífice la acogió, luego ya le entregó la carta y una bandera. La pequeña, de origen mexicano, viajó desde Los Ángeles con la misión de pedirle al Papa para que abogara para que a sus padres no los deportaran. En la nota explica que ellos son personas de bien, que trabaja con dignidad para sacarlos adelante y que se necesita cuanto antes una reforma migratoria que no solo los ayude a ellos, sino a los casi 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos con el miedo a ser deportados. En Bolivia celebran la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que se declaró competente para atender la demanda de ese país por una salida al mar. El presidente Evo Morales calificó este día como histórico y convocó al gobierno de Chile, al que se le pide la reivindicación marítima, a dialogar de forma paralela al litigio ante el tribunal. En México, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, iniciaron una huelga de hambre. Exigen al gobierno de Enrique Peña Nieto que sus hijos regresen a casa sanos y salvos. Los padres de los jóvenes se reúnen esta tarde con el mandatario, a quien le exigirán que se abran nuevas líneas de investigación. El volcán Colima en México hizo doble erupción en un mismo día. Los indígenas que habitan en los alrededores de la montaña de fuego dicen que es un indicio de la llegada del otoño en el hemisferio norte. La primera explosión fue a las 7 de la mañana y la segunda media hora más tarde. Las autoridades ordenaron la evacuación en un radio de 2 kilómetros a la redonda. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Todo está listo. En 2 semanas iniciará la eliminatoria rumbo al Mundial Rusia 2018. Cuenta regresiva para ver a la selección Colombia debutar ante Perú. El país sin duda está ansioso por ver buen fútbol en la tricolor y uno de ellos es el emblemático Carlos, el Pibe Valderrama. El Pibe ya tiene las cuentas claras para que Colombia consiga el cupo a Rusia 2018. Tenemos que ganar todos los partidos de local. Localía que se debe hacer sentir en la casa de la selección. A los jugadores de fútbol les gusta jugar con estadio lleno. Respaldo al que los dirigidos por Néstor Pekerman tienen cómo responder. Pero nosotros estamos preparados. Yo pienso que Colombia tiene una gran selección. El 8 de octubre será el estreno de Colombia en estas eliminatorias. Perú, un equipo complicado, difícil, ha hecho una Copa América muy buena. Partido para el que el Pibe tiene como candidato a Vladimir Hernández para ser convocado por Pekerman. Pienso que lo que está haciendo Vladimir esta temporada merece la oportunidad. Comenzaron las semifinales de la Copa Águila Junior, derrotó a Medellín en Barranquilla y llegará con ventaja de un gol al juego de vuelta. La otra semifinal comenzará el 7 de octubre en Manizales entre Once Caldas e Independiente Santa Fe debido a la participación de los rojos en la Copa Suramericana. ¿Qué huele así? Algo se quemó, por eso dejamos la puerta abierta.
Se quemó la racha de 5 partidos sin perder que tenía el poderoso en la Copa. Juan David Pérez prendió el fuego a los 44. Se marca un bonito gol, nos vamos con un resultado importante a Medellín. Las llamas crecieron gracias a un combustible de apellido Hernández. Sí, está la serie abierta, yo creo que son dos buenos equipos que siempre tratan de jugar. Y en otro chispazo del genio tiburón nació el segundo a los 81. Ovelar definió y dejó el 2-0 que consumía a la visita. El equipo sabe que es semifinal y queremos llegar a la final, ese es el objetivo, así que hay que trabajarlo de la mejor manera. Medellín reaccionó y a 4 minutos del final Fabio Urbano calmó un poco la llamarada tiburona. Nos toca jugar una final. En Medellín lo vamos a hacer. Semifinal abierta que se definirá en una semana y preocupación barranquillera por la salida de Pérez en camilla. Lastimosamente un espasmo, esperemos que no sea nada grave y poder estar el domingo y el miércoles otra vez. Bueno, y miren esto, él es de Kiichi Miyazaki y corrió 100 metros planos en 42,22 segundos en Kioto. El japonés entró en el libro Guinness al establecer una nueva plusmarca mundial de los 100 metros en la categoría atención de mayores de 105 años. Lo apodan Golden Bolt en referencia al atleta de Jamaica. El japonés imitó la famosa postura del relámpago de Usain Bolt antes de recibir el certificado oficial de Guinness para esa categoría recién estrenada. 105 años el relámpago, véalo, ahí está. Bueno, y el Autódromo de Indianápolis recibe un encuentro que cuenta con miles de seguidores en Estados Unidos. Se trata del Campeonato del Mundo de Enduro 8, que se disputa con autos de carreras en un circuito en forma, así es, de 8. No hay puentes, es decir, con un completo cruce en el que los carros se encuentran y pueden fácilmente chocar. Se trata de una carrera bastante intensa en la que puede ocurrir de todo, aunque en esta edición, sorprendentemente y afortunadamente, bueno, se acabó sin accidentes, pese a la gran dificultad que conlleva. Todo en deportes. Bien, José, gracias. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.